Hola a todos, mi nombre es Carolina Muñoz y en este nuevo video te quiero invitar a revisar nuevamente los mensajes de la Dama Blanca de la Paz, pero esta vez vamos a revisar todos los mensajes que tienen alcance internacional. En los otros videos vimos muchos mensajes que la Virgen dijo respecto a Chile y que se cumplieron. Por eso ahora te quiero invitar a revisar todos los mensajes que tienen relación con el ámbito internacional y que también se cumplieron. Lo interesante de estos mensajes de la Virgen es que en 1984 ocurrían cosas muy fuertes en todo el mundo. Sin embargo, la Virgen solamente apuntaba a algunas cosas que iban a tener una gran trascendencia, otras que a lo mejor nos amargaban en ese momento, como por ejemplo las bombas. Era una época donde se ponía bombas en todos lados. El grupo IRA en Irlanda, el grupo ETA en España, en Colombia Pablo Escobar y en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ponían bombas a cada rato. Al presidente de Estados Unidos de la época, Ronald Reagan, y a Juan Pablo II ya los habían tratado de matar en un atentado. Por lo tanto, todos vivíamos preocupados de que pudiera ocurrir algún hecho de esta índole. Y nadie prestó atención ni en el computador ni en ninguno de esos avances que ocurrieron en esos años. Por eso a mí me llama mucho la atención que la Virgen haya puesto su mirada en estos hechos que efectivamente iban a cambiar nuestra vida. El primer mensaje que la Virgen nos dio en Peña Blanca dice: rezad el Santo Rosario y recuerden la pasión de Jesucristo, porque en este año 1984 habrá muchos cambios, vendrán hambrunas y muchas cosas horrorosas en todo el mundo. La Virgen acá nos recuerda tres cosas: muchos cambios, hambrunas y muchas cosas horrorosas. Comencemos por los cambios. El 24 de enero en los Estados Unidos, la empresa Apple Incorporated presenta el Macintosh 128K, la primera computadora personal comercializada exitosamente que utiliza una interfaz gráfica de usuario y un mouse. Incorporar ese dispositivo se convirtió en un estándar para todas las computadoras de todas las marcas desde aquel momento y hasta estos días. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Al mes siguiente, el 6 de junio, en la Unión Soviética, Alexei Pasivnov inventa el famoso videojuego Tetris. Las compañías Atari y Nintendo lucharon por quedarse con la idea y licenciarla. La empresa de los hermanos Mario logró ganar la resolución de los conflictos de licencia, llevando al juego a ser el título base de su novedosa consola portátil Game Boy. En Japón empieza a publicarse el manga Dragon Ball, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Las ventas del material impreso, cuantificadas en más de 160 millones de copias vendidas en Japón y de 300 millones a nivel mundial, llevaron a Dragon Ball a ser uno de los títulos más exitosos de la editorial Shueisha. 2 años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación anime que abarcó aproximadamente la primera mitad de la obra, logrando ser una de las series animadas más exitosas de la historia. Efectivamente, los avances en computación a contar de 1984 fueron muy fuertes. En esa época comenzó a usarse el computador personal, que hasta ese momento solamente algunas empresas lo podían usar, y ahora todos podíamos usar el computador. Y esto fue bastante rápido.
Para que se den una idea, en Peña Blanca los primeros mensajes del año 83 se escribían a máquina y los últimos del año 88 ya se escribían en el computador o muy cerca del computador. Yo a lo menos en el año 89 mi papá compró el primer computador para que hiciéramos las tareas y ya era un tema común en muchas casas, no era algo como exótico. El cambio que se vio con el computador, o sea, de escribir a máquina, en donde si te equivocabas en una letra tenías que botar la hoja o volver a escribir de nuevo, o usar liquid paper, pero que no quedaba tan bien presentado, entonces había que después fotocopiar la hoja para que se viera bien, a tener un computador en donde se deslizan las letras, era un cambio realmente grande. Y por supuesto ese cambio hizo que toda nuestra vida fuera absolutamente diferente. Con respecto a los juegos de computadoras y los anime, bueno, ustedes pueden ver que ya en estos tiempos cambiaron para siempre la forma de jugar de los niños. Hasta mi adolescencia nosotros jugábamos en la calle, pero ya después del computador se dejó de jugar en la calle con los amigos y comenzaron este tipo de juegos que hasta hoy en día se utilizan y que son un medio para que los jóvenes se mantengan en las pantallas y poder adoctrinarlos con distintas ideologías. Con respecto a la hambruna mencionada aquí, bueno, fue claramente un hecho muy importante que ocurrió en 1984. El domingo 18 de marzo de 1984, la Virgen anunció: en diciembre comenzará un hambre en el mundo. El anuncio causó gran extrañeza, puesto que en diciembre de ese año no hubo ningún tipo de escasez alimentaria de alcance mundial, excepto una situación que ya había acontecido otras veces en la región denominada el Cuerno de África, formado por los países de Somalia, Kenia, Eritrea, Etiopía y Djibouti. En esta oportunidad, la calamidad solo afectó a Etiopía. El país enfrentaba una dura sequía que diezmó las cosechas y a la que se sumó un severo conflicto civil en las provincias norteñas de Eritrea y Tigray, que mantenían enfrentados al gobierno militar de Etiopía con la organización de corte maoísta llamada Frente de Liberación Popular de Tigrayán, conocida como Woyane. En un principio, las naciones extranjeras se mostraron reacias a ayudar, por lo que la FAO no demoró en declarar la situación como hambruna y a transmitir imágenes a través de los medios de comunicación que conmocionaron al mundo. El irlandés Bob Geldof, motivado por la crítica situación, reunió algunas estrellas del Reino Unido, entre las que se incluyeron a Bono, Phil Collins, George Michael, para grabar un sencillo titulado Do They Know It's Christmas, cuyas ganancias se destinaron a aliviar el hambre. En Estados Unidos, Harry Belafonte y su representante Ken Kragen convocaron a 45 artistas americanos para grabar la canción We Are the World, y cuyos costos de producción y distribución y campaña fueron donados por la Columbia Records para la causa. La canción llegó a ser número 1 en ventas y ganó los premios Grammy de la canción del año, disco del año, además de recaudar $50 millones. Meses después se celebraron simultáneamente en Estados Unidos y en Reino Unido 2 conciertos con los mismos fines benéficos. Live Aid. Todos estos eventos humanitarios reunieron aproximadamente 70 millones de euros. Sin embargo, la BBC de Londres aseguró que el 95% de los fondos reunidos fue a parar al bolsillo del Frente de Liberación Popular de Tigrayán y se utilizó para la compra de armas y no para paliar el hambre de los etíopes, quienes perdieron 1 millón de compatriotas víctimas de todas estas desgracias. Bob Geldof, que se quejó a la prensa diciendo que su fama de, entre comillas, santo, que se granjeó por involucrarse en ayudas humanitarias, terminó siendo una desgracia en su vida y que le impidió desarrollar su carrera de músico y que le costó su matrimonio. También se descubrió que el cantante era dueño de viñas en Etiopía y que los ingresos que recibe por el vino son cuantiosos. Respecto a esa hambruna, les quiero contar que, bueno, años después ya ha pasado el tiempo y
nos hemos ido dando cuenta que la razón por la cual murieron esos etíopes no fue el cambio climático, sino que a raíz de la guerra de Irán-Irak había que sacar el petróleo por otro lado y había que resguardar esa zona para que los barcos petroleros no sufrieran ningún atentado. Lo que pasó realmente con estos etíopes es que los obligaron a desplazarse de ese lugar en donde vivían para poderlo custodiar el petróleo que usaba toda la humanidad, que era muy dependiente de este petróleo. Y como ellos eran pobres, iban con sus ganados caminando por un terreno bastante árido y murieron cerca de 1 millón de etíopes con todo su ganado, con sus niños, su familia, solamente por un interés del ser humano. Lo que a mí me parece más terrible es que este cantante, que supuestamente está involucrado en esta labor humanitaria, se quejara de que esta fama le destruyó su vida, cuando la verdad es que se hizo millonario y nunca más tuvo que volver a cantar. Respecto a las cosas horrorosas que la Virgen menciona también en este mensaje, como tercera parte de este mensaje, está la fertilización in vitro y las primeras muertes de SIDA que ocurrieron durante ese año. Casi costaba trabajo reconocerlo cuando apareció en público. Cuando Rock Hudson anunció que tenía SIDA, aquella era una enfermedad oculta, relegada a la marginación. Fue necesaria la muerte de una superestrella para que el mundo tomara conciencia de lo que había en juego. Decenas de caras famosas se reunieron para solidarizarse con los afectados por el SIDA. La presión de Hollywood movilizó nuevos recursos, pero la enfermedad avanzaba inexorable. Extremadamente delgado, virtualmente ciego, sedado. Hace 17 años, el 24 de noviembre de 1991, moría Freddie Mercury en plena madurez creativa. Con Mercury no solo desaparecía un artista, también la esperanza de muchos enfermos. Nadie parecía a salvo. Era una situación extraña entre esto le pasa a todo el mundo, pero esto está pasando cada vez más y no parecía que tuviera final. La muerte de Freddie Mercury para mí personalmente fue muy desalentadora, ya que yo en aquella época ya era seropositivo. 1984 fue un año de cambios y también de avances. El 12 de julio vino al mundo la primera niña probeta nacida en España. La pequeña victoriana nació una semana antes de lo previsto y pesó casi 2,5 kilos. Hoy tiene 33 años. La Virgen no cesó de mandar mensajes con respecto a la reproducción entre los hombres y las mujeres, ya sea por usar estas técnicas de reproducción asistida o por usar técnicas para no reproducirse, técnicas anticonceptivas. Y también porque eran los primeros pasos del aborto, que no era tan conocido pero que sí ocurría, que más bien siempre ha habido aborto. Todavía no es la época de las grandes industrias aborteras, pero se están recién creando en esta época. La naturaleza se horroriza y pide clemencia a Dios, porque el hombre la está dominando, haciendo series como un robot. Quiere ser más que su creador. Ellos dicen, el hombre se hace y he aquí la fabricación de muchos hombres, criaturas que no van a tener alma, porque no están creadas por Dios. Muchos niños artificialmente están construyendo, pero llegará el día en que construirán uno y nadie podrá parar aquel monstruo. El aborto es un pecado más. Quien tome píldoras anticonceptivas está pecando. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se reproduzcan. Respecto a las plagas o a las pandemias, la Virgen las engloba a todas como plagas. No se refiere a ellas con nombre y apellido, una por una. Son muchas, la gripe porcina, la gripe aviar, la pandemia del mono y así, etcétera, etcétera, muchas pandemias, el coronavirus entre ellas, pero la Virgen las engloba a todas como pestes y nos dice que van a comenzar a contar del siglo XX.
Las pestes sobrevendrán antes del término del siglo XX. Verano de 1981. En un artículo, un médico de California habla de una rara neumonía. Todos son pacientes jóvenes, gays, perfectamente sanos hasta ese momento. Some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. Once thought to affect only promiscuous homosexual males, AIDS is now spreading in epidemic proportions. En España, el 21 de agosto de 1982, un artículo del diario El País habla de un virus que solo parece atacar lo que identifica como las 4 H's: hemofílicos, heroinómanos, homosexuales y haitianos. Ese mismo año se utilizará por primera vez el acrónimo inglés AIDS, que en español enseguida se llamó SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. La Organización Mundial de la Salud expresó su gran preocupación por la creciente propagación de la cepa H5N1 de la gripe aviar a otras especies, entre ellas el ser humano. La principal inquietud es que el virus H5N1 se esté adaptando para transmitirse entre humanos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado hoy de un brote de gripe porcina en Estados Unidos y ha confirmado la existencia de 800 casos sospechosos en México. La situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Alerta mundial por el brote de viruela del mono en República del Congo y otros países africanos. Con más de 15.000 casos y cerca de 500 muertes este año, la Organización Mundial de la Salud advierte al mundo la necesidad de tomar medidas. La primera peste del siglo XX fue el SIDA y de ahí en adelante surgieron todas las demás. Y lo que a mí me parece más interesante es que en esta oportunidad la Virgen hace una advertencia a Perú y otra a España para que tengan cuidado con las pestes. Dice: Perú, muchas pestes han de venir y vosotros no queréis oír. España, qué triste, mirad, mucha hambre se acerca a vuestra tierra, una sequía muy pronto y una gran enfermedad que avanzará muy fuerte en vuestro país. Hoy sabemos que la epidemia de coronavirus fue especialmente violenta en estos dos países, tanto Perú como España. Por eso la Virgen lo estaba advirtiendo ya con 40 años. No sabemos si es solo el coronavirus o habrán otras pestes más grandes en el futuro. De acuerdo con datos registrados por la Universidad Johns Hopkins, México es el país número 16 con más muertos por coronavirus por cada millón de habitantes. La lista la encabeza San Marino, un país de 34.000 habitantes, 699 casos y 42 muertos. Si retiráramos de la lista a los países que tienen menos de 20 millones de habitantes, San Marino, Bélgica, Andorra, Suecia, Chile, Países Bajos, Irlanda y Ecuador, México pasaría al lugar número 8 con más muertos por coronavirus por cada millón de habitantes. Con una tasa de 279 muertos por cada millón de habitantes, México es superado solo por Reino Unido, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Perú y Brasil. Finalmente nos advierte de una plaga muy grande y más poderosa que caerá sobre toda la humanidad. Una plaga sobrecaerá en todo el mundo. La llamarán la rice o reife. Esta palabra no se entiende bien. Comenzará con la caída del cabello, con ceguera en los ojos y muchas cosas en la boca. Pero antes tendréis que encomendaros a Dios, vuestro Creador. Un segundo mensaje muy fuerte que la Virgen nos entregó respecto a el año 84 fue este. Estados Unidos enviará en las primeras semanas del cuarto mes unos satélites muy poderosos. Luego el cristiano predicará el Evangelio y dirá la verdad de estas armas poderosas en las calles y en la iglesia, y serán aborrecidos. Mas os diré una fecha de un gran crimen que acontecerá entre España y Estados Unidos el día de 1984. Mi corazón se entristece por los hombres. Estos satélites poderosos de los que habla la Virgen efectivamente ocurrieron y en
del 6 al 14 de abril, efectivamente del año 84, en Estados Unidos se desarrolla la misión STS-41C. En esa misión se envía al Challenger al espacio con un dispositivo que pesaba 11 toneladas y que contenía 57 experimentos distribuidos en 86 bandejas. Estos experimentos estaban siendo monitoreados por 200 investigadores de 33 compañías privadas, 21 de las cuales eran universidades, 7 centros de la NASA, 9 laboratorios del Departamento de Defensa y 8 países extranjeros. La idea era que estos experimentos estuvieran durante un año en el espacio monitoreando diferentes cosas y luego iban a ser recuperados con el Challenger, pero tras la explosión de esta aeronave, los experimentos tuvieron que seguir un año más en el espacio antes de ser recuperados. En general, Estados Unidos ocupa los satélites para 3 funciones. Primero, para las telecomunicaciones, lo cual podemos ver hoy en día con el Wi-Fi. Segundo, para hacer un control meteorológico del clima, lo cual también vemos hoy en día que podemos adelantar un poco huracanes, poder ver cuándo vienen las lluvias, etc. Y la tercera función es militar, generar armas. De esta tercera función se sabe muy poco. Pero lo que trascendió es que había un satélite que se puso en funcionamiento en 1980 que se llamaba SolarMax. Este satélite era un experimento que tenían en Estados Unidos para hacer lo mismo que se hace con una lupa, con el sol y quemar una hormiga. Ellos querían ocupar esa misma técnica para poder usarla como defensa. Y para eso se envió este satélite, supuestamente para investigar al Sol, pero en realidad quería ser usado como un arma de defensa. La Virgen nos habla de este satélite poderoso y afirma de que hay un experimento solar, que es este que les estoy contando. Y bueno, ¿qué pasó con este experimento? Finalmente algo falló y este satélite solar cayó en el mar. Hoy en día no existe. Sin embargo, no se sabe qué pasó con esos 87 experimentos. Probablemente tengan algo que ver con armamento. On these particular elements, so it was a fairly easy job to do. It's a matter of sticking this tool into the hole there where the screw was, this big Acme screw, unbolting it, and there was only 2 screws holding each one. Standing on the end of the remote manipulator on the manipulator foot restraint there, the platform that you work off of. We had tools and whatnot, and it was an excellent platform to do work from in space. El cristiano que se menciona en este mensaje es Jim Wallens. Este reverendo, pastor norteamericano, realmente se la jugó en la lucha contra el desarme nuclear. Incluso fue una iniciativa de las iglesias protestantes y no de la Iglesia Católica, que en ese tiempo Juan Pablo II estaba entusiasmado con luchar en contra del comunismo, pero no luchaba activamente, a lo menos, contra el desarme nuclear. Sin embargo, este pastor se la jugó y empezó a organizar grandes campañas dentro de Estados Unidos para lograr este desarme, lo cual era muy mal visto porque era en los tiempos de la Guerra Fría y Estados Unidos no quería desarmarse frente a una Rusia que lo podía bombardear. Sin embargo, la campaña de este pastor fue tan fuerte y él estaba tan convencido de llevar los valores de la Biblia a la política que finalmente consiguió que la Iglesia Católica, o a lo menos los obispos norteamericanos, también se unieran a su campaña y finalmente consiguió que todos los países firmaran un tratado de desarme nuclear y con esto impedir que el planeta se acabara en un segundo.
¿Qué pasó con este pastor? Bueno, este pastor con el tiempo, en esta extraña mezcla entre religión y política, finalmente se fue por el lado de la política y terminó teniendo un ministerio dentro del gobierno de Obama. No sabemos si este pastor estaba movido realmente por un deseo de paz mundial o si era una campaña política. Pero finalmente él fue desacreditado por tener estas ideas políticas y por después involucrarse tan activamente en este gobierno. Así que, pero a lo menos él consiguió este desarme nuclear que fue muy beneficioso para toda la humanidad. Si soy sincera, amigos, este mensaje me tomó 6 meses poder investigar cuál era ese gran crimen que aconteció entre Estados Unidos y España. Revisé miles y miles de fuentes de información para poder llegar a la siguiente conclusión. Y digo, esta es mi conclusión. En el año 84 se firma un tratado de amistad entre Estados Unidos y España. Estos dos países desde finales del siglo XIX estaban peleados, a raíz de que Estados Unidos expulsó a España de las Antillas y desde ahí España ya no tuvo ninguna injerencia en Latinoamérica. Sin embargo, como toda Latinoamérica era descendiente de españoles, había muchos vínculos y sobre todo culturales y religiosos, y España, a pesar de no estar en América, seguía teniendo una gran injerencia en nuestro continente. Por lo tanto, en el año 84, cuando Estados Unidos firma un tratado de amistad con España, esto se transforma en un crimen, porque se pusieron de acuerdo para que la ONU tuviera una mayor injerencia en América Latina. Se acordó no intervenir en estas políticas de la ONU y ambos países estuvieron de acuerdo en que la ONU aplicara una de sus políticas, que era el control de la natalidad a través de esterilización forzada. En ese tiempo la ONU tenía solamente 2 sedes, una en México y otra en Chile. No se llamaba ONU, se llamaba CEPAL, y a través de este organismo se empezó a aplicar esta campaña reproductiva de esterilización forzada en las mujeres, sobre todo en el Caribe. Como un dato adicional, el vidente José Alfaro también fue combinado por la Virgen a ir en misión a estas islas del Caribe a rezar por ellas. No se sabe qué mensaje o por qué la Virgen le pidió esto, pero sí José en aquella época fue al Caribe a rezar por estas personas. También, cuando vino Juan Pablo II el año 87 a Chile, pidió permiso para poder dar un discurso en la CEPAL y solamente le otorgaron media hora. Ese discurso que el Santo Padre dio en la CEPAL no fue transmitido en televisión abierta, pero sí podemos leerlo en la página del Vaticano. Ahí el Santo Padre dijo que tenía muchas cosas que criticarle, pero que solamente se iba a concentrar en este control de la natalidad que la ONU quería implementar en estos países. Finalmente, obviamente no le hacen caso y muchas mujeres pobres se vieron obligadas o sin su voluntad fueron operadas y no pudieron seguir teniendo más hijos en estos lugares. En ese tiempo se pensaba que así se iba a controlar que no hubiera pobreza, pero la verdad es que esta técnica fue bastante fuerte y muy controversial, por lo cual finalmente se tomó la decisión de ocupar cosas más sutiles como Planned Parenthood y otro tipo de campañas para que la gente no se reproduzca.